Con enorme gusto con el doctor Eduardo Bakov, especialista en evaluación educativa, presidente de Métrica Educativa. Eduardo, con enorme con enorme gusto te saludo, perdóname, ¿cómo has estado, Eduardo? Javier, muy buenas noches. Pues ahora en Ciudad. ¿En dónde? ¿En Ciudad? ¿En la ciudad? En México. A ver si pueden tomar la llamada tantito, porque estoy escuchándolo medio cortado. Como luego decimos, jugueteando, pixeleado. A ver si, porque no le alcanzaba a escuchar. Y si yo no lo escucho, que traigo hasta audífono, y me imagino que usted mucho menos todavía. Bueno, ahí ya lo tenemos, ¿o no? Pues la idea es hablar de el tema contenido. Quien decida no usar los libros de texto, ¿qué pasa con los estudiantes? ¿Qué usan los estudiantes? ¿Qué libros les ponen en sus pupitres, en sus mesas? ¿Qué tienen que seguir? ¿Qué tienen que seguir los padres, los maestros? Todo eso, ¿no? Es un tema, es realmente un tema de cómo hacerle para, en caso de que, sobre todo en el caso de Chihuahua, el sindicato que está... El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que está en esta ocasión muy con la línea del presidente López Obrador, pues ha dicho ahí, ha sacado desplegados en algunos estados diciendo que lo tienen que aplicar y que se van a echar para adelante y que están en la mejor exposición. Bueno, ese es un asunto que tiene más que ver, se lo digo en una impresión, más con la política que con la política educativa, ¿no? Con la política, o si me permite, para citar a ya sabe quién, con la politiquería. Entonces, esto lo tenemos que ver con enorme cuidado porque tenemos que ver los que decidan que no se distribuyen los libros, está todo el mundo muy presionado, y también hay otra variable. Si ahí están los libros, hay que ver qué hacemos ya con ellos, ¿no? Bueno, Eduardo, creo que ahora sí nos escuchamos mejor, Eduardo Bakov. Sí, yo te escucho muy bien, Javier. Buenas noches. Perfectamente. Me dices que andas en la Ciudad de México ahora. Sí, vine a un congreso. Ah, mira. Sí, y además fue al Congreso, además. Fue un congreso esta semana, ¿no? Incluso estuvo por ahí, creo que también te vimos a ti, Irma Villalpando, varios, ¿no? Sobre el tema educativo, ¿verdad? Sí, David Bloch. Sí. Hubo una reunión muy interesante, pero vengo a un congreso en la Universidad Interamericana también. Bueno, oye, Eduardo, déjame plantearte, a ver, primero, ¿cómo cuadramos el tema de lo que pasa en Chihuahua y de algunos gobiernos estatales, que no de Morena, por supuesto, que están reticentes a distribuir los libros? A ver, primero entremos por esta parte para no olvidarnos del contenido y no olvidarnos de qué hacer, porque los libros se van a acabar distribuyendo tarde que temprano. Sí, yo también creo eso, Javier, que finalmente se van a distribuir. Bueno, ahorita hay un amparo y está en revisión por la Suprema Corte de Justicia, y pues el gobierno está diciendo que se está afectando el derecho de los niños porque no van a tener los materiales digamos que les corresponden con este nuevo plan de estudios, ¿no? Ajá. Y por otro lado, Chihuahua, y me imagino que otros estados van a hacer lo mismo, están solicitando a los padres de familia que regresen los libros anteriores para que los niños puedan tener un material con que estudiar. Sí. Oye, a ver, vamos a partir de que no se utilizaran los libros en algunos estados. Algunos han hablado de recuperar los libros del pasado ciclo escolar. ¿De esto qué piensas? Va a ser un champurrado complicadísimo, ¿no, Eduardo? Va a ser muy complicado, Javier, porque digamos, los nuevos planes de estudio ya se aprobaron desde el año pasado. Sí. Hace 3 días se publicaron y se aprobaron los programas de estudio, que eran los que no se tenían y los que se debieron de haber hecho primero que los libros de texto. Primero hicieron la casa y después los planos de construcción. Sí. Yo veo que es un... digamos, puntos sin regreso porque no se imprimieron por la CONALITEC los libros de texto, y por lo tanto los estados tarde que temprano, a mi manera de ver, van a tener que hacer el uso de los libros de texto. Lo que va a ser muy complicado porque el modelo educativo cambia radicalmente y los profesores no han recibido la capacitación adecuada para
poder llevar a cabo correctamente un plan que radicalmente cambia tanto ideológico como pedagógicamente. Eduardo, ¿qué crees que pase de este lunes en 8? Y cuando lo digo es ya con los libros ahí, también los maestros tienen un proceso de inmersión de muy pocos días. Otra vez nos vamos a quedar con las maestras y los maestros haciendo, para decirlo de manera clara, milagros, ¿o qué supones que va a venir pasando en la práctica concreta, Eduardo? Un caos. O sea, creo que desgraciadamente no se capacitaron a los docentes en esta nueva forma de ver la educación. Debes de acordar que al principio iban solamente a implementarse en los primeros grados escolares y repentinamente en los últimos, en esta nueva nuevos planes y programas de estudio, en el comunicado ya se dice que se van a implementar en todos los grados escolares. Sí, que eso simultáneamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que los profesores van a tener que empezar trabajando con estudiantes, como ya lo hemos comentado anteriormente, no aprendieron lo suficiente para el grado que están cursando por la pandemia y eso. Segundo, que los no conocen la metodología, con trabajos les están repartiendo los libros de texto actualmente y pues se van a enfrentar a algo que nunca habían que nunca habían hecho, que nunca habían practicado. Sí. Entonces, a mi manera de ver, pues en el venir de los días van a ir adaptando conforme cada profesor o cada escuela pueda hacer. Oye, a ver, Eduardo, el otro asunto. Ha habido conferencias tipo las que hubo con COVID en las tardes en Palacio Nacional con el objetivo de explicar y de decir el por qué y dar razones. ¿Encuentras que se han respondido a través de estas conferencias las dudas, y hablo de las dudas genuinas, no las que andan en las filias y las fobias, de parte de especialistas, de los padres de familia, de maestras y maestros, de los directores de las escuelas, o qué has encontrado en relación a esto, que ha sido como darle vuelta a lo mismo, o qué, Eduardo? Bueno, yo pienso que es una contraofensiva del gobierno a la oposición de los libros de texto y del plan de estudios. Entonces ellos tienen el micrófono, pues tienen las vespertinas, tienen al presidente a un lado y además han traído a los especialistas de la UNAM, tengo que recalcar, y también la Universidad Pedagógica Nacional, que fueron los ideólogos, vamos a decirlo de esta manera, de los planes de estudio. Sí. Y también han llevado a Marx Arriaga para que hable de los libros de texto. Entonces yo creo que dado que se politizó el tema, pues quienes van con el gobierno, que son muchos y que seguramente en el magisterio también lo sabrá, al menos proporcionalmente, ¿sí? Pues todos ellos van a aceptar. Mira, hay un punto que creo que es muy importante decir. Sí se han explicado cosas, creo que hay que rescatar cosas buenas que se tienen, pero mira, más grave, Javier, es que es un modelo educativo que denosta la ciencia. Y eso va en contra del tercero constitucional. Y denosta la ciencia, y un ejemplo es que desaparecieron las matemáticas prácticamente. Y las otras disciplinas, pero especialmente la más afectada fueron las matemáticas. Y no, digamos, una sociedad que no tenga entendimiento de los aspectos matemáticos básicos, pues va a estar siempre supeditado a ser seguramente un país maquilador y va a producir la ciencia que se requiere ni la tecnología que se requiere. Las matemáticas están en tu teléfono y en el mío, sí, a dimensiones que uno no se imagina. Entonces, si no enseñas matemáticas, no enseñas a razonar, no enseñas a pensar críticamente, a resolver problemas, y no te vas a poder comparar con el resto del mundo como los chinos, japoneses, coreanos, que desde niñitos dominan las matemáticas. Sí, nosotros vamos como el cangrejo para atrás, íbamos mal,
imagínate qué va a pasar. A ver, para cerrar, Eduardo Bakov, doctor, ¿qué piensas que puede pasar cuando tenemos esto? Ha habido poco diálogo o un diálogo muy circular entre ciertos grupos. Cuando te pregunto esto, ¿qué puede pasar con la formación de los estudiantes? Y déjame plantearte algo que hemos platicado en otras ocasiones, perdón que lo repita, entre la formación de las escuelas de primarias, secundarias, privadas y públicas, y qué nos puede pasar en función de las evaluaciones internacionales a las cuales nos tenemos que ver sujetos. A ver, empiezo por lo último. No sé si la aplicación de PISA del 2022 en México sea la última. Y a lo mejor ya no nos volvemos a comparar en la vida con, o bueno, al menos temporalmente, sí, con otros países. ¿Sí? Hay que decirlo, no estamos seguros. Ahora, ¿qué va a pasar, Javier? Pues que no van a aprender, digamos, el razonamiento lógico matemático los estudiantes de los primeros años, grados escolares, que son donde más requieres los aprendas con facilidad, ¿verdad? Al menos lo elemental. Sí. Es muy probable que tampoco acaben de dominar la lectoescritura y por lo tanto vamos a tener problemas para seguir estudiando. Mira, una vez lo comentamos, estudiante de tercer año de primaria no logra aprender a leer bien, no va a poder leer para aprender en los siguientes grados. Oh. Yo lo que pienso, y termino con esto, que las escuelas privadas, y lo sé personalmente, lo que van a hacer es comprar libros de texto o otros libros complementarios a los libros de texto gratuitos. Y ellos van a poder aprender, y las diferencias y brechas entre escuelas públicas y privadas van a ampliar, digamos, de una dimensión que no quisiera yo pensar, pero me temo que eso es lo que va a suceder. Eduardo Bakov, doctor, buen fin de semana, gracias que estuviste con nosotros, buen regreso por allá al norte, que cuidado porque está el Hillary por allá, ¿no? Sí, así es. Gracias, Javier. Igualmente, buenas noches para ti. Buenas noches.